Queridos amigos, vamos a iniciar nuestro programa, pero antes nos dirigimos al Señor que nos bendiga, que nos proteja a todo nuestro pueblo, a toda nuestra nación. Rezamos principalmente por nuestros enfermos, rezamos por todas las personas que están también sufriendo a causa de diversas circunstancias en la vida, situaciones de trabajo, situaciones de familia, situaciones también en nuestra propia política, situaciones que nosotros vivimos en el día a día, nuestro relacionamiento con nuestra propia comunidad. Le pedimos que el Señor, por intercesión sobre todo de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé y auxiliadora de los cristianos, nos siga bendiciendo a todos. Le pedimos en este día, le pedimos que nos acompañe siempre. Confiamos totalmente en su intercesión. Y por eso vamos a decir juntos el saludo del ángel a la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor Jesús nos bendiga a todos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Como siempre, estamos ya reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y estamos en la parte introductiva. Y ahora queremos tocar algunos de los elementos esenciales, ¿verdad?, que se nos presenta en el Evangelio de San Mateo, es decir, cuáles son los elementos fundamentales, pilares que nosotros podemos utilizar y decimos como clave de lectura, como esa llavecita que una vez que entendamos va a abrir todo este mundo de lo que San Mateo nos quiere transmitir a través de su Evangelio. Tenemos que estar atentos y conocer bien estos elementos desde un estudio bien exegético y profundo, porque hay muchos charlatanes, eso ya sabemos nosotros, porque Dios, porque esto, porque aquello, pilla, allá, porque, como si fuese una cosa, ¿verdad?, una receta de cocina. No, la Biblia entonces está muy bien, así como es un libro inspirado por Dios, entonces está muy bien estructurado, muy bien pensado. Es una comunidad que reflexiona años y años, ¿verdad? No es que la Biblia se está escribiendo ahí rápido, ¿verdad? Como alguien que le está siguiendo como un periodista ahí a Jesús y le dice que hoy desayunaste, qué comiste, qué hiciste. No, aquí es una reflexión de la comunidad, de la iglesia, entonces nosotros le llamamos así. Y por lo tanto tenemos que entender muy bien cuál es el significado profundo de todo lo que nos quiso transmitir el autor sagrado. Y eso es lo que ahora vamos a procurar hacer con este primer elemento. Fíjense, en San Mateo tenemos en una manera genérica, ciertamente, lo que vamos presentando primero, porque nosotros le llamamos la macroestructura, ¿verdad? Para conocer después e ir viendo los detalles dentro de esta macroestructura, de este macro mensaje, digamos, de cierta manera. Así como una introducción para ver algunos de los rasgos esenciales después que San Mateo va a subrayar. Primero, es la esperanza de Israel. Esto entonces pongan como título, subrayen y recuerden, memoricen. Vamos a volver a repetir varias veces. La esperanza de Israel. Israel, porque nosotros ya hemos hablado varias veces que el Evangelio de San Mateo hace mucho hincapié sobre el Antiguo Testamento. Es el que más hincapié, es el que más, entre comillas, decimos más copia
copia el Antiguo Testamento así literalmente y lo aplica a la vida de Jesús, lo aplica a esta vida de la comunidad que reflexiona y entiende que Dios ya ha cumplido todo lo que había dicho en el Antiguo Testamento en la persona de Jesús. Y esta comunidad judeo-cristiana es entonces ahora el pueblo elegido. Aquí en esta comunidad cristiana podemos encontrar la realización y la plenificación de las promesas de Dios. Entonces el primer elemento por eso que nosotros miramos dentro de esta macroestructura es la esperanza de Israel. ¿Qué es lo que Israel estaba esperando? Esperanza, esperar. ¿Qué es lo que Israel estaba entonces deseando que sucediese en su vida, dentro del judaísmo, dentro de su sociedad? ¿Qué es lo que ellos están pensando y esperando? Atención, que también el judaísmo es espectacular, ¿verdad? Es interesantísimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el judaísmo no está pensando en una intervención divina de Dios fuera de su realidad y fuera de su historia. Por eso es que nosotros encontramos en el Antiguo Testamento lo que se llama la historia de la salvación. Es decir, la salvación de Dios se realiza en la historia del hombre, en el día a día. Peñan de Yara, hoy me veñan de Abetebe, viene a nuestra realidad y entonces es el hombre el que tendrá que asumir su responsabilidad en su historia. Upearegola era la historia de la salvación. Yo incluso, ¿verdad? Así un poco jocosamente, algunas veces con los alumnos, decíamos una definición muy interesante de lo que es la historia. La historia son los sucesos sucedidos sucesivamente en la sucesión sucesiva de los tiempos, ¿verdad? Entonces esa es una forma, ¿verdad?, medio de trabalengua para decir simplemente que la historia es el lugar donde Dios actúa, es el lugar donde Dios realiza la salvación. Peñan de yara ñan de pues no lleva pero jae mo upea a moiñan de historia, en nuestra historia, en los sucesos, en los acontecimientos, en lo que nosotros realizamos en el día a día. Para poder hacer eso que Dios nos está pidiendo, pero en nuestra propia historia, no como una intervención divina fuera de nuestra realidad. Y por lo tanto, cuando decíamos aquí la esperanza de Israel, el número uno, elemento fundamental, la esperanza, ¿qué es lo que está esperando? ¿Cuál es la espera? ¿Cuál es la esperanza de este Israel? Y vamos a ver entonces detalle por detalle. En síntesis, ellos están esperando la salvación, pero esa salvación que se tiene que realizar dentro de su propia historia. Veamos la figura de Jesús que nosotros tenemos y que esta comunidad cristiana reflexiona en este encuentro personal con Jesús primeramente, luego se forma la primera comunidad judeo-cristiana y comienzan a reflexionar. ¿Qué libros ellos tienen para reflexionar? Y tienen el Antiguo Testamento. Ellos son judíos. Ellos tienen el Tanakh, Torah, Nevi'im, Ketubim. Son los tres, ¿verdad?, elementos de la Biblia. Es decir, el Pentateuco, los profetas y los libros sapienciales. Entonces, Tanakh, Torah, Nevi'im, la N, y Ketubim, entonces la K. De ahí viene el nombre de Tanakh, a lo que nosotros le llamamos el Antiguo Testamento. Y desde ahí surge esta esperanza de Israel. Entonces la figura de Jesús surge en Mateo del ambiente de esperanza de Israel, en este ambiente. Para Mateo es también un judío. Mateo conoce muy bien, ¿verdad?, lo que está esperando el pueblo de Israel. ¿Cuál es su esperanza? Es justamente la espera del Mesías. Por lo tanto, sus palabras y sus gestos son posibles, comprensibles, porque existe una inquietud, la búsqueda del mundo renovado y la confianza de que Dios se acerca a realizarlo. Dios se acerca entonces a realizarlo y esto es lo que será la venida del Mesías. Volvemos enseguida con más de Yara Ñe Nuevo Testamento. Mientras gran parte del mundo se levanta contra la ideología de género, sus promotores tienden a responder que la ideología de género en verdad no existe. ¿Existe o no existe la ideología de género?
Podemos definir la ideología de género de una manera muy sencilla. La ideología de género es, en una palabra, un conjunto de ideas anticientíficas que con propósitos políticos autoritarios desarraigan de la sexualidad humana su naturaleza y la explican exclusivamente a partir de la cultura. La idea medular de la ideología de género es que sexualmente hemos sido construidos por nuestro entorno y en consecuencia estamos llamados a deconstruirnos. Ahora bien, aquellos que argumentan que la ideología de género no existe, rara vez nos dicen qué entienden ellos por ideología. Ideología tiene dos grandes acepciones. Una acepción clásica que entiende a la ideología como un conjunto de ideas contrarias a la razón, contrarias a la ciencia. Esta concepción de ideología ha sido, por ejemplo, la de Carlos Marx. Carlos Marx veía la ideología como un espejo a partir del cual uno veía su imagen invertida, las patas para arriba y la cabeza para abajo. Otra acepción de ideología la brinda hoy en día la ciencia política, que entiende por ideología un conjunto de ideas que, al margen de su veracidad o de su error, sirven para movilizar grupos sociales y políticos específicos. ¿La ideología de género existe o no existe entonces? Tanto si tomamos la primera acepción como la segunda acepción de ideología, la ideología de género es efectivamente una ideología. No solamente porque se opone a la ciencia biológica, a la anatomía, a la fisiología, a la psicobiología, a la genética, a la embriología, a las neurociencias, sino porque además ese conjunto de ideas mistificadoras y falsas sirven para catalizar la movilización política de dos grupos específicos, las feministas más radicales por un lado y los movimientos LGBT por el otro. Ahora bien, el problema con la ideología de género no es simplemente que sea una ideología, no es simplemente que sea anticientífica. El problema con la ideología de género es que representa un grave ataque a nuestras libertades individuales. La ideología de género no se puede sostener de no ser por el concurso del Estado. No hay ideología de género sin estatismo. Mírese cualquier país de Occidente que esté aplicando políticas de género y lo que va a ver es un Estado en constante expansión a expensas de la libertad individual de sus ciudadanos. Pongamos esto con un ejemplo claro. Supongamos que Juan se autopercibe como Superman. Él tiene toda la libertad y todo el derecho del mundo de autopercibirse como él quiera hacerlo. Supongamos que Juan, que ahora se autopercibe como Superman, nos dice que se va a arrojar desde un rascacielos. Juan evidentemente puede hacerlo. Lo que no tiene derecho Juan es formar un lobby de personas que se autoperciben como superhéroes y obligarnos a nosotros los ciudadanos a que los percibamos como ellos se autoperciben y mucho menos obligarnos a financiarles sus capas de superhéroes, a financiarles sus tratamientos para convertir su cuerpo en el cuerpo de superhéroes y mucho menos meterse en la conciencia de nuestros hijos y educarlos a través de un sistema adoctrinante en que ellos también pueden ser como Juan el superhéroe. Y ejemplos como este, que evidentemente es algo exagerado, se dan en otro nivel en nuestros países más frecuentemente de lo que pensamos. Por ejemplo, mi país, Argentina. Un señor llamado Sergio cumple sus 60 años. Ocurre que en la Argentina las mujeres se jubilan con 60 años y los hombres con 65. Sergio, muy perezoso, dice: no quiero ir a trabajar más y tengo un estado que me dice que la sexualidad depende de mi autopercepción, que yo soy sexualmente aquello que yo defino ser, no solamente para mí mismo, sino para los demás. ¿Qué hizo entonces Sergio? Fue al Estado, se cambió su sexo frente al Estado, estafó al pueblo argentino porque ahora se jubiló 5 años antes. En Argentina también estamos pagando con nuestros impuestos un programa de televisión pública que se llama Todes. Sí, Todes, porque ahora todos somos tan tontos que no sabíamos hablar y estas élites iluminadas de la ideología de género nos van a reeducar en nuestra forma de hablar. Eso es lo que se llama lenguaje inclusivo y en la Argentina ya lo estamos pagando con nuestros propios impuestos. Veamos otro tipo de ejemplo, un caso argentino, el de Babi Echecopar. Un periodista, locutor, tiene un programa de radio, fue muy crítico con las feministas y recibió una sanción de la justicia. La justicia le ha ordenado ahora al señor Echecopar que él tiene que darle un espacio
en su programa radial a feministas y, entre comillas, especialistas en género, durante X cantidad de minutos todos los días. Babi Echecopar y todo su equipo tienen terminantemente prohibido refutar a las feministas y a los especialistas de género antes, durante y después de su participación. En Europa, por supuesto, esto adquiere ribetes más radicales. Veamos el caso de Suecia. El partido de izquierda recientemente propuso una ley para obligar a los hombres a orinar sentados en los baños públicos. Consideremos también el caso de Hazte Oír, la ONG española que en marzo del 2017 lanzó a las calles un autobús anaranjado que decía: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen. De inmediato, un juez emitió una orden para inmovilizar el autobús, afectando la libertad de circulación y de expresión de Hazte Oír, bajo la presuposición de que decir semejante cosa era un crimen de odio. Después de todo, según la ideología de género, existen niñas con pene y niños con vagina. En febrero de 2019, el gobierno socialista español terminó retirándole a Hazte Oír su utilidad pública precisamente por criticar el dogma de género. Mientras tanto, en el País Vasco se ha pedido la prohibición del fútbol como deporte en los colegios porque se dice que territorializa con criterios de género el espacio recreativo. ¿Tanto se mete el Estado en tu vida bajo la hegemonía de la ideología de género que, por ejemplo, tomemos el caso canadiense? Allí, un proyecto de ley pretende penalizar a aquellos que utilicen pronombres de género equivocados. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo, llamándome Agustín, si en Canadá digo que en verdad soy Agustina y me autopercibo como una mujer, y un canadiense se confunde y me trata a mí como él en vez de ella, yo podría judicializarlo y él podría terminar hasta 6 meses preso por no aplicar el pronombre de género correcto respecto de mi nueva identidad de género. Pensemos, si no, en otro reciente caso de la Argentina. Florencia de la B, un travesti muy famoso de mi país, recientemente en la ciudad de Carlos Paz, ganó el premio a la actriz del año. A un locutor cordobés se le cruzó por la cabeza criticar esa premiación alegando que el premio a la actriz del año correspondía a una mujer. Hoy ese locutor está enfrentando un proceso judicial y ha sido ya castigado por instituciones estatales por expresar su opinión al respecto. Los ejemplos abundan y llevaría horas enunciarlos todos. Lo bueno es que en América Latina tenemos todavía la posibilidad de levantarnos. Todavía estamos a tiempo para decirle no a la ideología de género, sí a la vida, sí a la familia, sí a la libertad. La ideología de género ofrece liberación, pero uno da vuelta a la página y se encuentra en todos los casos con una nueva prohibición. Se encuentra con un Estado avasallando los derechos individuales de sus ciudadanos, aumentándole los impuestos, diciéndoles qué pensar, qué no pensar, cómo hablar y cómo no hablar. Nadie que defienda verdaderamente la libertad individual puede estar en favor de una ideología que no solamente amplifica las dimensiones del Estado, sino que se mete con lo más íntimo del ser humano, con su conciencia. Por eso es imprescindible, ahora más que nunca, y aprovechando la pluralidad de fuentes que la red nos ofrece, salir finalmente de la ignorancia, contrastar las informaciones para poder tener una opinión verdaderamente propia y libre. Soy Agustín Laje para los ignorantes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer
a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo y decíamos que el elemento fundamental, cómo comenzamos con esa clave de lectura, llave de lectura para abrir este mundo inmenso de San Mateo, comenzamos con esta frase, la esperanza de Israel. Es decir, ¿qué es lo que Israel está pensando? ¿Qué es lo que está esperando? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que va a suceder? Y por eso decimos que la figura de Jesús surge en Mateo en un ambiente de esperanza de Israel. Ellos están esperando al Mesías. Y todo lo que sucede aquí entonces y todo lo que Jesús realizará, sus gestos, van a ser comprensibles porque es una respuesta a esa inquietud, a ese deseo, a esa búsqueda de lo que tendría que haberse realizado, ¿verdad? Entonces, esta es la sensibilidad. Entonces, cuanto realiza Jesús, está leyendo desde el aspecto mesiánico. No podemos entonces comenzar hablando de Jesús y venir luego, por afán de ilustración, al Viejo Testamento. Escuchen bien lo que estamos diciendo. No es que, como hacen muchas veces, ¿verdad?, los protestantes, y esta ya fue una herejía, pero cuando comenzó la iglesia justamente, de aquellos que querían directamente eliminar el Antiguo Testamento. Es decir, con la presencia de Jesús, ellos directamente decían, ya el Antiguo Testamento, Tanakh, pasó de lado, hay que darle una patada, y entonces esto ya no tiene más nada que hacer, ya no hay que más leer el Antiguo Testamento, ahora solamente con Jesús, con el Nuevo Testamento. Pero el problema es que si nosotros no entendemos el Antiguo Testamento, no vamos a poder comprender qué es lo que estaba esperando el pueblo. O sea, en el Antiguo Testamento nosotros entendemos que en Jesús se realiza lo que Dios había prometido. Es como decir, uno se pregunta estando en el Nuevo Testamento, ¿qué es lo que el Antiguo Testamento estaba esperando? Y que se realizó en la persona de Jesús. Fíjense que también San Marcos, que ya hemos estudiado y ya hemos dicho algo de esto, ¿verdad? Y hemos insistido mucho en el aspecto del Antiguo Testamento. San Marcos también dice, capítulo 1, versículo 15, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. O el tiempo se ha cumplido. El tiempo se ha cumplido. Entonces uno se pregunta y dice, pero ¿qué es lo que se ha cumplido? ¿Dónde yo voy a encontrar el fundamento de eso que me está diciendo de que se ha cumplido? Porque yo me voy a preguntar, ¿y qué es lo que se ha cumplido? Va a ver que lo año cumplía. Entonces mi respuesta va a ser lo que se prometió, lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento. Y ahí entonces viene la otra pregunta, ¿y qué es lo que Dios prometió en el Antiguo Testamento? Y prometió ante el pecado, ante la situación del hombre, a través de los profetas, etc. Entonces voy a comenzar a hacer toda una historia de la salvación a leer con esta clave de lectura. Y ahora, cuando entramos en el Nuevo Testamento, podemos decir entonces, en la persona de Jesús se realiza y se cumple todo lo que Dios había prometido, todo lo que los profetas dijeron,
todo lo que nos enseña y nos hablan los otros libros del Antiguo Testamento, ¿entienden? Esto es entonces lo que tenemos que comprender muy bien. Por eso dice, no podemos comenzar hablando de Jesús y después, por afán de ilustración, comenzar a hablar del Viejo Testamento, del Antiguo Testamento. Jesús se entiende solo en el trasluz de la esperanza inquieta y vacilante de los hombres. A Jesús solamente se le puede entender ante esta situación, ¿verdad? De esa esperanza, de eso que el pueblo está aquí, ¿verdad? Como pasando la mano y diciendo, bueno, ¿cuándo va a suceder? Es algo vacilante que están esperando. Hay promesas de parte de Dios, que enviaré el Mesías, que vendrá en medio de ustedes, les va a pasar la mano, les va a ayudar para que salgan de esa situación de pecado. Pero al mismo tiempo, debemos afirmar que solo por Jesús se ha vuelto clara la verdad de esa esperanza de Israel. Esto es lo que nosotros le llamamos el Nuevo Testamento. Es decir, ahora se cumple, ¿verdad?, en la persona de Jesús todo lo que Dios había prometido. Y por eso en la persona de Jesús se vuelve clara. ¿Verdad? Porque en el capítulo 3 del Génesis se elabora toda la situación pecaminosa por la que el hombre pierde prácticamente su dignidad. El hombre pierde su dignidad. Pero es el hombre mismo dentro de su libertad. No es porque Dios, ¿verdad? A pesar de que el Antiguo Testamento más o menos te presenta como que Dios le castiga al hombre. Pero el castigo que nosotros recibimos, que la humanidad recibe, es prácticamente, es una consecuencia simplemente de nuestras acciones. Es decir, el castigo lo fabricamos nosotros. No hace falta que Dios venga y te castigue, porque vos mismo, al hacer mal las cosas, haces que eso mismo caiga sobre la humanidad, caiga sobre el hombre. Y esa es la falta de realización, ¿verdad? O sea, nosotros tenemos que realizarnos como personas. Estamos llamados a la felicidad, a nuestra plena realización. Por lo tanto, entonces, nosotros a Jesús le podemos entender solamente con el trasluz de la esperanza inquieta y vacilante de los hombres. Pero al mismo tiempo debemos afirmar que solo por Jesús se ha vuelto clara la verdad de esa esperanza de Israel. Esa esperanza puede llamarse escatológica. No alude simplemente a cosas que suceden, que pudieran suceder sobre este mundo. Es más, es mucho más lo que se espera. Es mucho más lo que se espera. No simplemente lo que sucede o podría suceder, sino que es mucho más lo que se espera. Todo el mundo se halla abierto y se encamina sin cesar hacia el futuro que es distinto. Es Dios que viene. Lo que importa no es un cambio de la corteza más externa de las cosas. Lo que llega es de verdad el absoluto, es decir, es Dios en persona el que está llegando, ¿verdad? Entonces esto nosotros tenemos que descubrir, tenemos que entender. Es la acción de Dios que está llegando a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestra propia realidad. Es la presencia de Dios entre las cosas. Es el grito decisivo. Es el camino que alcanza ya su meta. ¿Se dan cuenta entonces? Es la presencia de Dios mismo. Por eso decíamos, y Marcos también, así como Mateo ahora se nos está presentando como la espera, ¿verdad? La esperanza de Israel significa que Dios viene, pone su tienda entre nosotros, va a decir después también San Juan, porque desde el aspecto histórico entendemos ese plan de salvación en nuestra propia vida, en nuestra propia historia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Está angustiado, señor José. Parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Pase por favor, en el pesebre encontrará al niño Dios, El Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy, adorarlo hoy. Dime, Niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar, es lo que tengo para dar,
corazón sea un pesebre para que sea pobre. Y aunque sea pobre, Quiero que nazcas en mí. Con tu paz, alumbres este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad. Que mi corazón sea un pesebre para ti. Y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí. Que con tu paz alumbres este lugar y que con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Oh, 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 oh. Esta Navidad. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo. Nosotros estábamos hablando que a Jesús nosotros solamente lo podemos entender desde dónde, solo con el trasluz, ¿verdad?, de la esperanza inquieta y vacilante del hombre del Antiguo Testamento que está esperando al Mesías. Ahora, esa esperanza se puede llamar, decíamos, escatológica. ¿En qué sentido? Que no alude simplemente a cosas que suceden, decíamos, ¿verdad?, que pudieran suceder sobre este mundo. Es más, es mucho más lo que se está esperando. Lo que nosotros aquí objetivamente podemos decir y el pueblo de Israel está esperando es al Mesías. Pero después, detrás de esa figura, el Mesías que llega, podemos de nuevo hacernos esa pregunta. ¿Y después qué? O sea, ¿el Mesías para qué viene? Sería la otra pregunta, ¿verdad? Entonces siempre es un paso que se da más y más en la medida en que se van respondiendo a esas preguntas que van surgiendo. Lo que llega es de verdad el absoluto, es decir, la presencia de Dios mismo entre las cosas. Es el grito decisivo, es el camino que alcanza ya su meta. Dios mismo, entonces, decíamos nosotros, que ya está en medio de nosotros. La esperanza escatológica se acerca ya a la meta de la historia. No aparece solo en rasgos detallados, en momentos especiales del mensaje de Mateo. Esa esperanza es el trasfondo general, es el contexto en que se funda y se edifica el Evangelio. Aquí también, entonces, queridos hermanos, importante que nosotros tengamos en consideración, ¿verdad? Esa esperanza es el trasfondo general, es el contexto en el que se funda y se edifica el Evangelio. Todo el Evangelio, entonces, se va a edificar sobre esta buena noticia que comienza, ¿verdad?, a anunciarse. Pero es la comunidad que está releyendo y que está mirando ahora directamente el Antiguo Testamento como promesa, está releyendo, es decir, entiende que en la persona de Jesús justamente esta ansiada esperanza se realiza como esperanza. Lo que llega entonces aquí, esa esperanza, es el trasfondo general, es el contexto en que se funda y se edifica el Evangelio. Sobre esa esperanza. No sé si llegamos a comprender esto porque ¿verdad? La esperanza de Israel es la venida del Mesías. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando con la venida del Mesías? Y estamos esperando que Dios nos libere, es decir, que Dios nos devuelva la dignidad, que Dios nos haga un pueblo elegido suyo, pero así realmente y concretamente ese pueblo que se autodetermine. Porque ellos están bajo el poder de Roma en ese momento, pero que siempre ellos ven y descubren que siempre están bajo el imperio de alguien, bajo el poder de alguien. Y ellos lo que quieren es ese Mesías, así como el rey David, que venga y concretamente los libere de todo poder y de toda acción extra. Y entonces por eso ahora nosotros entendemos que el Nuevo Testamento, la acción de Jesús, se realiza y se repiensa sobre la persona, ¿verdad?, de Jesús, ciertamente, pero que realiza esa añorada esperanza, lo que ellos están deseando verdaderamente desde hace tiempo. Juan Bautista, en este sentido, repite, por ejemplo, el tema de arrepiéntanse,
pues se acerca el reino de los cielos. Aquí sí nosotros podemos ya hacer esa relectura y ese cambio hacia dónde está apuntando esta nueva comunidad. La nueva lectura que se está haciendo y se le está dando a esta espera. Arrepiéntanse, pues se acerca el reino de los cielos. Jesús lo ha proclamado en una forma solemne y lo convierte en punto de partida de su mensaje. Eso nosotros lo encontramos principalmente en el Evangelio, ¿verdad?, de San Mateo, en el capítulo 4, 17. A partir de ese momento, dice Jesús, comenzó a proclamar: conviértanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos está cerca. San Mateo insiste también en este mismo elemento. Quiere decir que ahora el Evangelio comienza a leer como la presencia de un Dios, pero de un Dios que actúa de una manera diferente. Es una presencia y es una liberación primero del hombre, de la dignidad del hombre. No se queda simplemente con un elemento externo, con una liberación externa, con una liberación política. El trasfondo entonces de esta esperanza se ha mostrado de una manera especial en las llamadas también citas con fórmula introductoria. A la palabra del Antiguo Testamento le precede en esas citas una frase en que se dice más o menos: sucedió así para que se cumpliese lo que dijo el Señor, por el profeta. Por ejemplo, comenzamos ya, son varios pasajes, ¿verdad? En el 1:22 comenzamos ya con el primero, cuando dice justamente, todo esto sucedió, dice, ahí está la fórmula introductoria, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. Y después ahí San Mateo lo va a copiar así, tal cual como se encuentra en las profecías. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emmanuel. Vamos al capítulo 2, versículo 5. En Belén de Judea le respondieron: porque así está escrito por el profeta. De nuevo. Y ahí entonces copia prácticamente lo que nosotros encontramos en el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor, etc. Vuelve a copiar y nos vuelve a decir lo que el profeta había dicho. Ahora, las citas de Mateo se han buscado más bien de una manera bien general. Decíamos nosotros en el curso anterior, cuando hablábamos sobre este tema, que no procura simplemente de una precisión textual, ¿verdad? No quiere una precisión textual, sino que siempre está apuntando a algo más. Siempre el Evangelio está queriendo mirar elementos fundamentales, esenciales, ¿verdad? Pero no así en una forma detallada, sino que nos está encuadrando dentro de ese gran plan de salvación que Dios tiene para con su pueblo. Volvemos enseguida con más en de Yarañé Nuevo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología.
Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria octubre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Este es el lugar donde quiero encontrar quién soy para ti, quién soy en verdad. Solo en ti encuentro paz. Sé que escuchas mi voz, puedo ver tu obrar y aunque sienta dolor, solo quiero adorar, solo quiero adorar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Este es el lugar donde encuentro libertad. Me salvaste, Señor, pues en la tempestad tú me fuiste a rescatar. ¿Cómo agradecer la cruz, la redención? Te quisiste entregar, no te cansas de amar, no te cansas de amar. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar con tu gloria y majestad, con tu gracia y con tu amor, oh Jesús mi Salvador. Ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven y llena este lugar, ven
Queridos hermanos, seguimos con Ñandeyara en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Mateo, algunas ideas principales. Estamos hablando principalmente de la esperanza de Israel, lo que Israel está esperando y que le da el sentido a todo el Evangelio que viene después a continuación, que es la esperanza, qué es lo que está esperando, qué es lo que quiere Israel, qué es lo que tiene que realizarse. Cristo ha realizado la esperanza humana y cumple los caminos de la antigua profecía. Se subraya este elemento. Clave de lectura principal, esencial, es San Mateo. Pero ninguna esperanza y profecía está fijada de antemano. Su riqueza es la abertura hacia lo nuevo. Es la apertura total, ¿verdad?, hacia lo nuevo. Es entonces aquello que nosotros queremos y que necesitamos, ¿verdad? Por eso el Cristo es más que el cumplimiento de lo antiguo. Es aquel brillo decisivamente novedoso que se entiende a la luz de lo anterior, pero que después también decíamos que lo va a desbordar. Es una realización, es la venida de Dios, pero cuando Dios viene, cuando entra en el pueblo, cuando entra en el corazón profundo del pueblo elegido, entonces desborda. ¿Y por qué? Y porque se tiene que realizar el reino de Dios. Y el reino de Dios ya de por sí desborda a todos los límites simplemente humanos. Entonces nos preguntamos, ¿de qué vale hoy el Antiguo Testamento? Es una pregunta muy importante, porque si después vamos a tener ya el cumplimiento de ese Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, ahora ya se ha cumplido, entonces el Antiguo Testamento, ¿de qué va a valer ahora? Bueno, vamos a procurar responder. ¿No se ha vuelto San Mateo incomprensible porque el punto de partida que supone no es el nuestro, no es lo que nosotros estamos pensando y estamos queriendo? Creemos que Mateo sigue siendo comprensible, pero es preciso traducir su Antiguo Testamento en términos de vida y esperanza humana. Términos de vida y de esperanza humana. Nuestra existencia es ámbito de muerte, oscuridad, pecado, pero al mismo tiempo existe en ella la esperanza. Caminamos a lo nuevo y anhelamos la presencia del Dios que nos transforma. De esa forma, aún nos seguimos manteniendo en el Antiguo Testamento. La vida se convierte en un pecado al encerrarse sobre sí, tomar su ley, forma de ser, como absoluto y rechazar el incesante camino hacia lo nuevo. Siempre entonces nosotros insistimos aquí, queridos hermanos, queridos amigos, todo lo que se refiere hacia lo nuevo, todo lo que es esa renovación, todo lo que es cerrar capítulo anterior y abrirse, ¿verdad?, a la nueva circunstancia. Es la actitud que el Evangelio atribuye al fariseo que ha negado su esperanza al no tomarla como abierta a la sorpresa de Dios en Jesucristo. Esta es la figura que a nosotros entonces nos tiene que llamar la atención, ¿verdad?, para poder entender mejor también los evangelios, no simplemente el Evangelio de San Mateo, pero en este caso sí, ¿verdad? Entonces, la figura del fariseo es aquel que verdaderamente se encierra en sí mismo, cree que sabe todo, cree que conoce todo y entonces no se abre a esta nueva posibilidad que Dios está ofreciendo, ¿verdad?, a su pueblo. Y por lo tanto, niega su esperanza al de tomarla como abierta a la sorpresa de Dios en Jesucristo. Piensa que ya se ha cumplido, piensa que ya se ha cerrado, ya no hay otra posibilidad y eso le es difícil. Ahora, la existencia se convierte en lugar de venida de Dios cuando se abre hacia el futuro, cuando toma su pasado como un punto de partida. Tomar entonces el pasado, lo que nosotros tenemos aquí, como un punto de partida que nos hace entonces saltar como en un trampolín, ¿verdad?, hacia el futuro. Y por lo tanto deja a Dios que se presente como gracia. Es la gracia de Dios que se presenta aquí. El hombre que entiende esa gracia de Dios que se realiza aquí ahora, el tiempo se ha cumplido, aquí está, ave. Y entonces nosotros podemos entender que desde ahí podemos dar ese salto. Por eso decíamos, ¿verdad?, en San Mateo, cuando él vuelve a presentar esto que es tan importante, ¿verdad?,
Entonces él dice, a partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar. ¿Y por qué? Y porque el tiempo, conviértanse porque el reino de los cielos está ya aquí, ahora, cerca, en este momento. La existencia se convierte en lugar de la venida de Dios cuando se abre hacia el futuro, cuando toma su pasado como un punto de partida y deja a Dios que se presente como gracia. Es la actitud que en San Mateo se ha ligado con los pobres de este mundo, que por ser internamente desprendidos han podido descubrir la luz de Dios en Jesucristo. Esto también se insiste en San Mateo, ¿verdad? Los pobres de este mundo que por ser internamente desprendidos, son desprendidos, ¿verdad? Entonces pueden ver y descubrir la luz de Dios en Jesucristo. Se descubre la luz de Dios en Jesucristo. Los que buscan y permiten que Dios se les revele siguen siendo un verdadero Antiguo Testamento. Los que buscan y permiten que Dios se les revele siguen siendo un verdadero Antiguo Testamento. Han recibido la palabra de Dios y ahora se encuentran en camino hacia la plena manifestación de su Mesías. Qué lindo esto entonces, queridos hermanos, porque el Antiguo Testamento, de cierta manera, nos está hablando en todo tiempo de la venida del Mesías. No es simplemente el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento lo que te presenta es, bueno, aquí está la persona de Jesús, Dios que se ha encarnado en la persona de Jesús de Nazaret. Ahora entiéndanlo, compréndanlo, véanlo. Y desde ahí nosotros podemos entender esto, que se ha recibido esta palabra de Dios. Ahora nosotros que nos encontramos en ese camino, ¿hacia qué cosa? Hacia una plena manifestación de la presencia del Mesías. Y es eso lo que Mateo también nos va a transmitir, como cualquiera de los evangelios. Queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy. Seguiremos en esta introducción con el segundo tema, ciertamente. Hoy este primer tema es sobre la esperanza, lo que estaba esperando Israel. Y eso es lo que se cumple y es lo que el autor sagrado y toda la comunidad que reflexiona encuentra su realización en la persona de Jesús de Nazaret. Y así nos despedimos por el día de hoy con la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.